Buenas noches a todos, soy Fabi, su moderadora para este gran debate, titulado ¿Es más importante el bienestar individual o el bienestar de la sociedad en conjunto? En este debate estarán participando Christopher con argumentos a favor del individualismo y por el otro lado Wilfred con argumentos a favor del colectivismo. Antes de dar inicio a nuestro debate, presentaré el esquema de tiempo para así el público y los participantes estén conscientes de este. Bien. Este consta de 5 partes, donde se dividirán en presentación. Esta tendrá un total de 20 puntos, donde cada participante tendrá la oportunidad de 10 minutos para dar presentación de sus argumentos. Una segunda parte, en esta se encuentran las réplicas con un total de 20 minutos, donde cada participante tendrá la oportunidad de replicar a su contrincante. En la tercera parte está el refutar. Tendrán un total de 20 minutos para refutar las ideas libremente, sin interrupciones de tercero. En una cuarta parte están las preguntas y respuestas. El público debe hacer preguntas a los debatientes y el moderador por igual. Ese tendrá un total de 8 minutos. Y en una última parte está el cierre o conclusiones, donde cada participante tendrá la oportunidad de hacer un resumen de su argumento y una conclusión. Tendrá cada quien 3 minutos para dar finalidad a este. Siendo así, sabiendo esto, pueden iniciar. Christopher, da inicio. Empecé con buenas tardes, mi nombre es Christopher Mercedes y en este debate estaré en favor del individualismo. Ahora bien, me gustaría que se entienda que individualismo y colectivismo son dos cosas que no pueden existir la una sin la otra. Es decir, el individualismo, el individuo necesita de un colectivo. Los seres humanos somos seres sociales y los individuos humanos necesitan de una sociedad para ser por lo menos lo que nosotros entendemos como un individuo necesita de una sociedad, de igual forma que la sociedad necesita de individuos para estar conformados. Es decir, más que una ser la antítesis de la otra, son cosas que se alimentan mutuamente y que pueden convivir entre sí. El foco del debate, por tanto, no debe estar en cuál debe existir y cuál no, sino cuál de las dos debe tener más peso sobre la otra. Si debemos tener un foco hacia los individuos o hacia la sociedad en su conjunto. Y me gustaría, pues, por tanto, que empezásemos por definir qué es cada cual, para entonces poder entenderla bien. El individualismo es como una postura ética, filosófica, política o social que enfatiza los derechos y libertades del individuo sobre los del colectivo. Es decir, yo como individuo que soy, reivindico mis derechos por sobre los derechos, no sobre los derechos de los demás, precisamente, porque respeto los derechos de los demás individuos, sino reivindico mis derechos y libertades sobre el colectivo en conjunto. Es decir, por ejemplo, yo como individuo entiendo que tengo la libertad de hablar el idioma que yo prefiera hablar. Si yo mañana digo, a partir de ahora me voy a pasar la vida hablando inglés y a nadie le voy a hablar español, yo debo ser libre de hacer esto, de hablar inglés sin que nadie me lo impida ni me lo prohíba. Ahora bien, yo tampoco puedo imponer a los demás que me respondan en inglés. Si los demás individuos quieren dirigirse a mí en español, mientras que yo
elijo dirigirme en inglés, eso está totalmente permitido. Ese es el individualismo. Por tanto, no puede entenderse el individualismo como una postura egoísta que piensa solamente en el yo y que intenta que la sociedad gire en torno al yo, sino que el individualismo entiende que todos los integrantes de una sociedad son partes fundamentales, son partes individuales e independientes entre sí, a la vez que son interdependientes entre sí, claramente, eh, y que entiende que yo tengo derechos y libertades por el simple hecho de ser yo y que son también derechos y libertades compartidas por los demás individuos de la sociedad y que yo no puedo imponer mis criterios sobre la sociedad de igual forma que los demás individuos de la sociedad se comprometen a no imponer sus criterios hacia mi persona. Entonces, tenemos, por ejemplo, posturas políticas que abogan por el individualismo, como lo son el liberalismo clásico, el libertarismo, entre otras posturas, que lo que abogan es porque el foco de las leyes y las libertades estén centradas en el individuo. La ley debe ir enfocada en reivindicar siempre los derechos y libertades individuales, como son, por ejemplo, el derecho a la vida, eh, donde yo como persona que soy, tengo derecho de vivir por el hecho de ser persona, por el hecho de ser un individuo. Y entiendo que nadie más debe tener la libertad o más bien ni siquiera la posibilidad de negarme a mí el acceso a vivir simplemente porque esa persona lo considere parte de un bien mayor, que es lo que se suele abogar en el colectivismo, supuestamente por un bien común, por un bien mayor, que al final, ¿qué pasa si yo no quiero, si yo no voy acorde con estas cosas? Creo que hay alguien que está interrumpiendo. Ya lo silencié, recién entró. Bien, bien, como decía, el individualismo no busca anular el colectivismo, al igual que entiendo que el colectivismo no busca anular al individuo, sino que son posturas que conviven mutuamente. Simplemente hay que eh, decidir cuál debe tener más relevancia. Entiendo que debe tener siempre más relevancia el individuo, puesto que el individuo es la parte fundamental del colectivo. Los colectivos al final no son nada sin los individuos. Y cuando tú abogas por las libertades individuales, estás a la vez abogando por las libertades de todo el conjunto y que cada individuo dentro de ese conjunto decida de qué forma quiere emplear su vida, que persiga cada quien sus propios sueños, sus propios ideales, sus propias metas, eh, sin una coerción exterior por parte, por ejemplo, del Estado, diciéndote qué deberías o qué no deberías hacer con tus esfuerzos, con tu vida, cómo deberías comportarte, cómo no deberías hacerlo. Entiendo que debes de ser libre de elegir aquello que quieres ser y aquello que quieres hacer con tu vida, respetando claramente la libertad de los demás individuos del conjunto a tener los mismos derechos y libertades que tú reivindicas para ti. Eh, bueno, otra cosa digo, ¿verdad? Eh, creo que puedo dejarlos aquí, ¿verdad? Bien, Christopher, te queda 3 minutos con 19 segundos. ¿Decides dejarlo hasta ahí? Sí, Ok. Eh, Wilfred, tienes la oportunidad, recordándote que tienes 10 minutos, empiezan ya. Perfecto.
Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Wilfred Medina y por mi parte estaré lo que es apoyando lo que es el bienestar social. Primero para dar una definición, lo que es el bienestar, la RAE nos define que viene siendo el conjunto de las cosas necesarias para lo que es vivir bien dentro de la sociedad. Ya a nivel de lo que es búsqueda del bienestar social, es un bienestar que existe cuando se afrontan lo que son los diferentes problemas sociales, se satisfacen las necesidades mínimas básicas del ser humano y se aprovechan lo que son las oportunidades sociales que existen en el entorno en el momento. Cuando buscamos trabajar en favor de lo que es el bienestar social, este de por sí de la mano permite lo que es un bienestar individual mayor, ya que al momento de uno formar lo que es bienestar social, lo que es dar un bienestar igualitario, de generar una equidad diferente para todo el ser humano, esto de por sí permite lo que es generar un mayor bienestar a nivel individual de manera de cada uno. Otra forma importante que podemos hablar de lo que permite el bienestar social es que al momento en que dentro de la comunidad generamos un mayor bienestar para cada individuo, se producen menos lo que son los conflictos y tensiones sociales como las que vemos hoy en día dentro de nuestro mismo país, que cuando vemos que existe tanta desigualdad, tanta dificultades, por ejemplo, aquí se habla de que hay un bienestar de buena educación, pero realmente no es así. Eso genera incluso lo que es una mayor tasa de criminalidad, ya que no permite lo que, digamos, ya que no se genera lo que un bienestar social dentro de la sociedad, porque no se cumple con las competencias, no se tuvo la oportunidad a acceder a estas competencias que te permiten ser cada día digamos, un ser humano más efectivo, ya que al momento de que no se genera este bienestar o digamos estas facilidades para el individuo, por ejemplo, que no tenga ropa, que no quede cupo dentro de una escuela, esto genera que él tal vez, digamos que su única salida sea la calle. Ahí vemos cómo se generan incluso grandes conflictos sociales, vemos cómo se supera la mayor criminalidad dentro del país. Algo también que pasa que ayuda incluso a definir de una manera más fácil lo que es el bienestar social, es la calidad de vida que vemos dentro de una nación. Si vemos que países donde tienen un mayor bienestar social, donde tienen un mayor acceso a la salud, un mayor acceso a la educación, como son países como Noruega, Suiza, que tienen una mayor calidad de vida, que el individuo no tiene diferentes dificultades, por lo menos para suplir esas necesidades básicas del ser humano. eh, Existe lo que es una mayor, digamos, actividad, existe lo que es un mayor crecimiento en el individuo mismo, porque al final incluso es lo que busca en fin el bienestar social, que cada individuo cuente con las mismas oportunidades, que también se da lo que es que se tiene una mayor proyección a a nivel futuro, ya que el bienestar social promueve en gran parte lo que son los aspectos ambientales y sostenibles, permitiendo que únicamente en vez de pensar en un presente de los individuos que nos encontramos, digamos, poblando esta tierra en este momento, pensemos también en un bienestar futuro que se permita lo que es una mayor vegetación, que se cuide el medio ambiente, las zonas protegidas, ya que esto busca conservar y no únicamente como dejar un beneficio del momento, sino conservar a través del tiempo una mejor sociedad, una sociedad más sostenible. Algo que también promueve lo que es el bienestar social es la inclusión y la diversidad entre los diferentes individuos que encontramos dentro de la sociedad, que no se busca el individuo una mayor valoración del individuo mismo, sino de todos aquellos que también se encuentran dentro de esta, permitiendo que personas que incluso con diferentes enfermedades, con diferentes dificultades, alguien
que vamos a poner un ejemplo súper sencillo, por ejemplo, lógicamente sale más barato hasta en una construcción tú usas una escalera, que tú trabajas con una resbaladilla, cumpliendo diferentes parámetros, ya que tú lo que tal vez tienes un bienestar de, digamos en este caso monetario del momento, y no te permite como pensar ya en estos demás que necesitan también como ser parte de ese bienestar. Algo también que nos permite a través del bienestar social es promover lo que es un equilibrio entre las necesidades que encontramos cada día, por ejemplo, con el tema de los alimentos, que se da la facilidad de que se busque mediar a través del trabajo hecho por el individuo. Podemos poner como un ejemplo base, que se busca, digamos, no abaratar, sino servir como intermediario para que se maneje un mayor precio, para que no existe lo que es un monopolio de mercado que únicamente como que abarque esto y esto únicamente lo tengo yo y esto es a vender a lo que me dé mi gana, como por ejemplo, podríamos dar un ejemplo en el sector salud, en el sector alimentos, que no sea únicamente un único individuo, sino que sea a través del colectivo y que a través del colectivo se permita un mayor acceso a todos estos diferentes puntos. Y lo voy a dejar hasta acá por el momento. Bien, te queda un total de 3 minutos con 17 segundos. ¿Estás seguro de que quieres dejarlo hasta acá? Sí. Perfecto. Sabiendo eso, iniciamos con la segunda parte de este debate, que son las réplicas, con un total de 20 minutos, donde cada participante tendrá la oportunidad de 8 minutos para replicar a su contrincante, tomando en cuenta que los minutos sobrantes se le añadirán en caso de ser necesario. Christopher, inicia con tu réplica. Sí, por supuesto. Hay varios puntos que quisiera señalarle al compañero Wilfred. Él dice que el bienestar social eh, equivale a un bienestar individual. Eso es erróneo. Eso es erróneo porque tú estarías tratando de... un momento, por favor. Bien, continúo. Disculpen. Eh, bien, entonces, tú estarías abogando por el supuesto bienestar social, que no es más que lo que un grupito dentro de la sociedad considere como bienestar. No tiene por qué desempeñar en bienestar individual. Por ejemplo, si tú haces desde el Estado políticas públicas que promuevan a que todo el mundo tenga una casa, y te estoy poniendo un caso para darte ventaja, o sea, lo normal es querer una casa, pero ¿qué pasa con el que no quiere tener una casa? Tú estarías haciendo políticas públicas para proponer que todo el mundo tenga una vivienda propia, cuando hay personas a las que simplemente no les interesa tener una vivienda propia. Y esa es una de las mayores fallas del colectivismo, que eh, impone un supuesto bienestar común cuando no tiene por qué serlo. Puede que a mí no me interese tener una casa propia y por tanto no me interesa que en la sociedad lo único bien visto sea tener una casa propia. Quizás yo quiero ser un ermitaño, yo quiero vivir viajando de lugar en lugar, yo no quiero tener una casa. Y repito, puse esto como ejemplo para darte ventaja, porque es algo que probablemente todo el mundo quisiera tener una casa, la mayoría de gente quiere tener una casa propia. Pero cuando desde el colectivo, por ejemplo, lo que se fomenta es que se escuche bachata, pues no todo el mundo quiere escuchar bachata, hay gente a la que le gusta el dembow, y el individualismo precisamente aboga porque cada quien sea libre de hacer con su proyecto de vida aquello que considera más conveniente para sí mismo, claramente, siempre y cuando esto no impida que los demás individuos del conjunto de la sociedad
puedan realizar sus propios proyectos de vida. Hay que entender que los seres humanos somos seres individuales, con pasiones individuales, con metas individuales, con sueños y deseos individuales. Y por lo tanto, debemos eh, proponer leyes, debemos proponer políticas públicas, debemos proponer normas sociales de convivencia que estén siempre abogando por el bienestar del individuo, por el bienestar individual. No por un bienestar común, supuesto bienestar común, que no tiene por qué ser un bienestar común. No todo el mundo quiere las mismas cosas y eso lo sabemos de sobra. Somos personas individuales y por tanto debemos abogar porque se cumplan y se respeten estas decisiones distintas que tenemos cada uno de nosotros. También, también menciona Wilfred que el individualismo genera conflicto social. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Porque cuando yo como persona entiendo que yo tengo derechos y a la vez entiendo que las demás personas tienen unos derechos que son los mismos derechos que yo tengo y que esas personas tienen la libertad, al igual que yo, de expresarse libremente como consideran más conveniente, el conflicto es casi nulo porque hay respeto. Yo entiendo que tú tienes la libertad de expresarte de una forma y lo respeto. Yo no espero que tú te comportes de una forma determinada, como ocurre en el colectivismo, y precisamente por eso se genera conflicto. Se genera conflicto porque yo espero que el que me queda al lado actúe de una forma X, cuando no tiene por qué ser así. Yo espero que, por ejemplo, nadie use tatuajes, porque para mí ser tatuajes es prejuicioso, es de delincuentes. Y si yo veo a alguien con tatuajes, eso me genera conflicto. Y eso es lo que pasa en el colectivismo. En el colectivismo, en el mejor de los casos, se aboga por la voluntad de la mayoría. Pero la voluntad de la mayoría, lo que la mayoría considera bien común, no tiene por qué representar a todos los individuos del conjunto. Entonces, cuando se aboga por el bienestar de los individuos del conjunto y se respeta la libertad de los demás individuos, el conflicto entre dichos individuos es casi nulo, porque yo entiendo que a mí personalmente puede ser que no me gusten los tatuajes, por X o Y razones. Yo puedo tener mis razones personales para no gustarme los tatuajes, pero entiendo que hay otros individuos que al igual que yo tienen unos derechos y libertades y tienen un deseo personal de portar un tatuaje por X o Y razón. Ellos también tienen sus razones para hacerlo y yo respeto eso. El conflicto viene por la falta de respeto, porque yo espero que el que me queda al lado actúe de una forma determinada, de la forma que yo considero correcta, y precisamente eso es lo que genera conflicto. En el individualismo no hay conflicto, muy poco, es casi nulo, siempre y cuando el individualismo abogue por respetar mis derechos y libertades, al mismo tiempo que yo respeto los derechos y libertades de mi prójimo. Entonces, también hablas de la igualdad de condiciones. En el colectivismo no hay igualdad de condiciones, o por lo menos no más que en el individualismo. Debemos entender lo siguiente: las personas somos todas distintas. Esa supuesta igualdad es imposible conseguirla. Podemos sí como sociedad establecer unos derechos y libertades de los individuos, que todo el mundo tenga derecho a X o Y cosas. Todo el mundo tiene derecho a la vida, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, tienes derecho a vivir por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser un individuo, tienes derecho a la vida. Ok, pero la supuesta igualdad no existe, es una quimera. Y ojo, no tiene por qué existir, porque, por ejemplo, no todo el mundo, como mencioné anteriormente, quiere una casa, no todo el mundo quiere hacerse tatuajes, no todo el mundo quiere ir a la universidad. Entonces, en vez de abogar porque todos los individuos vivamos en igualdad de situación,
Cuando es imposible, lo que debemos es proporcionar de base unos derechos y libertades a cada uno de los individuos del conjunto para que luego ellos ejerzan esos derechos y libertades como les parezca correcto. Básicamente, ojo, siempre esto sin violar los derechos y libertades de los demás, obviamente. Entonces, también mencionas que el colectivismo equivale a una mayor calidad de vida. Creo que ya he dejado claro que no tiene por qué haber una equivalencia. Lo que consideramos como calidad de vida suele ser muy relativo. E incluso en países, como menciono, donde hay mayor calidad de vida, realmente son países más individualistas. ¿Por qué? Porque el individualismo es respetar el proyecto de vida del prójimo, respetar cómo los demás se desenvuelven. Entonces, en países donde hay mayor calidad de vida, es en países donde a la gente normalmente no le interesa si tú tienes o no tienes un tatuaje, no le interesa si tú perteneces o no perteneces a X o Y grupo religioso, no les interesa el grupo musical que tú escuchas, no, simplemente lo respetan. Son personas que entienden que a mí puede gustarme mucho el dembow y a ti puede ser que te guste mucho el rock, y lo respeto. Y se respetan las libertades individuales. Realmente son países que están más, ¿qué te digo? Como más inclinados hacia eso, a respetar la libertad de cada persona de forma individual, a respetar el derecho del prójimo a hacer con su vida lo que cree conveniente, siempre y cuando lo que esa persona haga con su vida no afecta a un tercero. Entonces, no hay una correlación entre colectivismo y bienestar general, ¿no? Entre calidad de vida, porque puede que para una persona una buena calidad de vida sea ir a misa todos los domingos, pero puede ser que para mí no. Entonces, ¿qué hacemos? Como la mayoría cree que lo correcto es ir a misa, debemos hacerlo. Y si yo no quiero ir, ¿qué pasa? Entonces, en vez de abogar por la supuesta calidad de vida, que al final es aquello que un grupo dentro de la sociedad dictamina que es lo correcto, cuando no tiene por qué serlo, lo correcto es abogar por las libertades individuales, que todos los individuos dentro de la sociedad decidan qué es el bienestar para ellos, si es ir a misa los domingos, o si es ir al museo de arte, o si es ir al parque, o si es ir a la discoteca. Decide tú de forma individual qué es lo que quieres hacer con tu proyecto de vida y ser libre de hacerlo porque tienes derecho a hacerlo. Entonces, también dices que el colectivismo tiene inclusión, es más inclusivo. Por el contrario, el colectivismo busca fomentar aquellos principios que le sirvan al colectivo, no al colectivo en su conjunto o en su totalidad, sino a la mayoría. El colectivo es básicamente la mayoría. Entonces, precisamente, cuando se piensa de forma individual, cuando se piensa en todos los componentes de un colectivo en su conjunto, se crean normas, se crean leyes que defiendan los derechos y libertades de cada uno de ellos, defiendan los derechos y libertades, como mencionaste, de que los individuos que tienen alguna discapacidad física también tienen los mismos derechos y libertades que yo. Por tanto, como un individuo que tiene, qué sé yo, que anda en silla de ruedas, también tiene derecho, al igual que cualquier otro, a ir al cine a ver una película. En el cine, pues, se crean, se me olvidó el término, pero en fin, se crean entradas para ir al cine, para poder entrar en silla de ruedas, lo quiero decir. Entonces, esto se puede hacer perfectamente, es perfectamente compatible con lo que es el individualismo. Pensar en los individuos, las necesidades individuales, que cada uno de los individuos tenemos necesidades distintas y debemos abogar porque nuestras leyes, nuestras normas sociales, siempre estén dirigidas a solucionar esas normas de forma individual, porque no tienen por qué ser
las mismas para todos. Y parte de eso, hablas del individualismo y lo que Permiso, puede desembocar. Sí, permiso. Christopher, tu tiempo se acabó. Te daré un minuto para que le dé finalidad. Perfecto. sí, lo haré rápido. Bien, mira, hablas del individualismo a nivel político. El individualismo ciertamente está pues más compaginado con el libre mercado, con el capitalismo, y son medios que pueden llegar a monopolios, ciertamente. Ahora bien, eh, tiene más ventajas que desventajas en este sentido político. Es decir, se entiende que no todas las personas tienen las mismas necesidades, como ya mencioné anteriormente. Por tanto, el libre mercado lo que permite es que cada persona pueda pueda enfocar su proyecto de vida de la forma que le parezca más conveniente. Que las empresas, que las personas en general puedan aplicar básicamente su proyecto de vida de la forma que crea mejor para ellos, creando siempre una utilidad para un tercero. Realmente, si tú creas un producto y ese producto no le sirve a nadie, nadie te lo va a comprar. Al final tú estás beneficiando a otra persona. Eh, entonces, en este sentido, es simplemente garantizar leyes, normas de convivencia que permitan la igualdad de derechos y libertades de cada persona, del individuo en su conjunto, entendiendo que la sociedad está conformada por individuos y que como el individuo es el núcleo, el fundamento de la sociedad, debemos siempre abogar pues por, por defender, por reivindicar los derechos y libertades del individuo por sobre cualquier otra cosa. Con esto termino. Gracias, Christopher. Wilfred tiene la oportunidad de empezar ya. Según lo que he estado escuchando por parte de, digamos, compañero, él está usando incluso muchas posturas que hablan más de lo que busca en favor de lo que es el colectivismo, porque el colectivismo en sí mismo busca que de manera organizada busca lo que es que cada persona, cada individuo, tanto en su mayoría como en su minoría, puedan tener las necesidades básicas cubiertas, ya que estamos hablando de un bienestar más no de un derecho. Porque dentro del mismo colectivismo se busca que cada individuo cuente con su libertad. Pero lo único que rige el colectivismo es brindar las oportunidades mínimas a cada individuo, no obligarlo, no obligarte. Por ejemplo, tú no me ponías el primer ejemplo, el ejemplo de que todo el mundo quiere una casa, pero realmente no es así necesariamente. Lo que busca el colectivismo en sí mismo es brindarte las oportunidades de que tú no tengas, por ejemplo, como vemos hoy aquí en República Dominicana, hoy en día, que las casas suben, y tenemos digamos, un mercado muy descontrolado y que tú como parte del colectivo, vamos a decir, porque tú no tengas la oportunidad de que tus padres hayan hecho la posibilidad de trabajar o que no hayan podido educarse o que no haya podido tener, digamos, la oportunidad que otro individuo, tú tengas el mismo acceso a cada una por lo menos esas necesidades básicas de un buen hospital, donde se priorice por sobre todas las cosas lo que es el bien para el colectivismo en sí mismo. También algo que podemos decir es que no podemos generalizar, porque como tú dices, el individualismo no necesariamente busca digo, de por sí el individualismo de por sí busca como que sea lo que un individuo en sí considere bien, pero por ejemplo, si tú como individuo consideras mal, como vemos en países orientales, por ejemplo, que una mujer tenga descubierto el tobillo, porque al revés, el individualismo no busca respetar los derechos de los demás, buscar, como quien dice, una sociedad en común, sino que yo como individuo mismo sea como lo que yo deseo o como individuo lo que yo entienda y siempre prácticamente siempre como buscar la prioridad de mi propio beneficio. Algo que pasa de la mano con el individualismo, con lo mismo que estábamos tratando, con lo último que tú estabas tratando,
el monopolio no ayuda para nada, porque mientras más control tú tienes de las cosas mínimas de una persona, como se dan hoy en muchos casos, lo que es el medicamentos de altos riesgos, que existe tantas personas que digamos, por no contar con los recursos, por eso que se dan incluso políticas como las que vemos desde el Congreso, como son para los medicamentos de alto riesgo, alto costo, que buscan a través de estas políticas que se hacen de manera colectiva entre toda la sociedad, que puedan contar con un acceso aún esas personas que no cuentan con los recursos a tener una salud mínima o por lo menos, digamos, una vida digna dentro de lo que le queda dentro de su espectro o dentro de su enfermedad, para cubrirse por lo menos las necesidades mínimas. También, tal como tú me comentabas, de que ese tema de que de tatuaje, de que es un tema muy superficial, porque al final, tal como busca su tema, el bienestar no busca definir como persona cómo tú debes comportarte del todo, de controlar tu vida, controlar, no, mira, tú los domingos tienes que ir para mí, eso es una mentira. Literalmente, el bienestar colectivo busca que tú cuentes con la facilidad de tú hacer lo que tú como propio individuo mismo puedes ser, pero que tú tengas la facilidad de que, por ejemplo, vamos a decir, te gusta ir a misa, por ejemplo, como tú me ponías este ejemplo, que tú cuentes, por ejemplo, con un templo, vamos a decir, cerca, o que, por ejemplo, un pueblo pueda surgir todo un desarrollo, porque tal como podemos ver incluso dentro de República Dominicana, tenemos zonas que están muy poco desarrolladas porque se piensa únicamente como un individualismo, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, donde la zona más productiva, que nos lleváramos de eso, nunca viéramos a través del colectivismo, nunca viéramos lo que, por ejemplo, vamos a decir, un hospital, porque para muchos individuos no es un negocio incluso rentable, pero se encuentra dentro de la necesidad del colectivo de tener su hospital ahí en esa ubicación. También algo que pasa con el individualismo es que, un segundo, lo que pasa con el individualismo es que se queda, como tú me estabas comentando, del tema de, de lo que son como las personas que tienen una inclusión o no cuentan con una inclusión dentro de la sociedad, incluso ese resultado que busca el colectivismo, que aún no siendo tal vez una prioridad para ti como individuo, porque qué sé yo, tu familia no sufre de esto y tú no ves como la importancia de eso, porque el individualismo busca la importancia de un individuo solo en sí mismo y no la importancia del colectivo, incluso como se daban en las primeras sociedades. El ser humano era un ser completamente individualista. El ser humano agarraba, cosechaba sus propios alimentos, duraba, qué sé yo, vamos a decir un año para ver un saco de arroz. Y entonces, a medida que se fue volviendo una sociedad en sí misma, fuimos viendo lo que era ya el bienestar social, porque ya se buscaba que todo el mundo tuviera por lo menos esa parte mínima, que incluso fue de donde vino surgiendo parte del comercio, porque ya se contaba con un bienestar no de mí mismo, de yo salir a casa, sino que todo se diera repartido equitativamente dentro de una sociedad y que, por ejemplo, vamos a decir, un grupo que no tenía la oportunidad de cazar en la caverna, tuviese la oportunidad de comer porque no contaba con esas capacidades. Y entonces incluso la parte de lo que busca hoy en día el bienestar social, que las personas, que no únicamente se piensa en las personas que tienen las oportunidades, sino en todo aquel individuo dentro de la sociedad que no cuenta con, digamos, hasta con un brazo de apoyo y que se pueda ver beneficiado dentro de una sociedad misma.
Wilfer, ¿ya terminó tu discurso? Ah, sí, sí. Te queda un total de 2 minutos con 27 segundos. ¿Decides terminar? Eh, Voy a aprovechar este último punto Ok. para voy a aprovechar este último punto para tratar también un último punto a favor de los mismos que es o de los contras que tiene el mismo individualismo que tal como podemos ver, a medida de que el individuo se piensa únicamente en sí mismo o se busca, porque incluso el individuo que tú dices que busca que respetar, pero el individualismo al final busca como que sea únicamente su idea como la exclusiva o la base o la única importante dentro de una sociedad. Y por eso es que vemos en tantos lugares que al momento de generar, por ejemplo, políticas públicas dentro de nuestra nación, se dan en base a individuos que buscan aprovecharse de su posición para generar lo que son negocios que les favorecen a ellos, también para generar beneficios más en base a lo que le favorece a su grupo. Incluso parte de lo que pasa mucho del individualismo es, como estábamos hablando la vez en el grupo del sálvese quien pueda, se da mucho con las políticas públicas que se quieren asociar, hay políticas que trabajan tanto desde una óptica tan individual, que trabajan tanto de una óptica individualista, por ejemplo, que no son factores que benefician a la sociedad, como por ejemplo que podríamos decir de que cuando se da un cuando se da, por ejemplo, este caso que tenemos hoy de primera, de, digamos, entre comillas, vivienda feliz, que tú ves que se aprovechan de individuos en sí mismos, que tienen tal vez una mayor cantidad de recursos, mayor facilidad y se aprovechan ellos como individuos y dicen, no, yo como individuo a mí me conviene más, fulano a mí no me importa, que se vaya al diablo, porque yo soy en verdad que me voy a ahorrar esos cuartos. Y no, entonces no se piensa en una sociedad, en una persona que tal vez le podría aprovechar más. Y eso es parte de lo que busca en sí lo que es el colectivismo, que, es, que más que incluso los mismos derechos, sino que tenga una equidad de oportunidades para todos los individuos. Bien, gracias, Wilfer. Ya terminando la parte de las réplicas, daremos paso a la siguiente, que es refutar. En este espacio tendrán un total de 20 minutos para refutar las ideas libremente, sin interrupciones de tercero. Pueden abrir su micrófono y hablar. Bien, Wilfred, si me permites señalarte algunos puntos de las cosas que menciono. Ah, Por claro. ejemplo, el último punto, muy importante, acerca de que prácticamente está diciendo que las malas políticas públicas son por culpa de una perspectiva individualista de las cosas. Y precisamente con eso que argumentas, estás tirando por suelo el colectivismo, porque las políticas públicas son colectivistas. Ahora bien, estás dejando en claro todo lo que te he mencionado anteriormente. Lo que favorece a un colectivo no tiene por qué favorecer al conjunto de la sociedad. Entonces, cuando una política pública se lleva a cabo con el fin de favorecer, dígame, Estás bastante equivocado en esa parte porque al revés, lo que se da es que cuando tú como individuo lo haces para favorecer un único grupo, tú estás siendo una persona individualista, tú estás pensando en tú y los tuyos. Ya cuando tú piensas en un colectivismo, tú piensas en un más allá y no en hacer algo porque simplemente te beneficia a ti. También se da, lo por que pasa, ejemplo, poniéndote como un ejemplo bien rápido, aprovechando, que por ejemplo, vamos a hablar un poquito del tema de los mismos subsidios, que se da que, por ejemplo, en el tema de la luz, que se dan subsidios a lugares que están un poquito con menos recursos, por ejemplo, dentro del Distrito Nacional no se da lo con subsidios
a lo que es el coste, que se paga como a 12 kilowatts el gato, y a lugares como zonas aledañas que no cuentan con recursos, Mano Guayabo, Santo Domingo Este, Domingo Norte, se le da un mayor, digamos, subsidio de electricidad para que esas personas que cuentan con menos recursos puedan contar por lo menos con esas necesidades básicas. Eso ya sí es un pensamiento colectivista. Pero si yo lo hago en base a un grupito mío, eso es individualismo Sí, pero directamente, lo que está aplicando. incluso eso que estás mencionando lo estás haciendo en base a un grupito. Estás considerando que el Ay, grupito de Villamella, sí, estás considerando que el grupito de Villamella se merece que con los impuestos el grupito del Distrito Nacional se le subsidie la luz. pero exactamente, al final eso es algo que tú estás Sí, pero haciendo ¿por qué si en yo vivo base, en el porque Distrito? por ejemplo, Ahora si te de pregunto, manera individual tú dices, no hay que recolectar dinero del Estado a todo el mundo igual, fue cuarto para todo el mundo, y el de Villamella no tiene los recursos para poder acceder ¿y qué te hace a la pensar luz, que el del entonces, ¿qué Distrito hacemos? Nacional sí los tiene? Simplemente hasta por el simple hecho del nivel adquisitivo, eso se reparte mayormente por la zona. Tú sabes que existe un estudio dentro de la Tú, zona que te dice y cuáles tú zonas has son más ido, pudientes. me imagino que tú has ido a los barrios, me imagino que tú has ido a los barrios del Distrito Nacional. Y precisamente ese es el mayor problema del colectivismo, que pretende que todas las personas están en la misma condición. No todo el que vive en el Distrito Nacional tiene la misma condición económica como para contribuir a pagar la factura de luz de alguien que vive en Villamella, y viceversa. No todo el que vive en Villamella necesita que se le subsidie la luz. Entonces, en vez de tú abogar por los beneficios de un grupito, porque de eso se trata el colectivismo, que el colectivismo aboga por los beneficios de un grupito, deberías pretender No, abogar al revés, el por la igualdad de individualismo. condiciones. Pero eso es lo que El busca, individualismo eso es lo no que es busca, del incluso individuo. en su propia definición. El colectivismo busca la igualdad de condiciones. El individualismo piensa en tú como individuo, lo que tú has logrado, tú le das para allá. Porque incluso es lo que busca el al revés. Si tú analizas, el individualismo piensa, por ejemplo, tú eres familia, vamos a decir, tú eres un billini. Tú ya tienes todas las capacidades y todas las facilidades que te brinda el mismo sistema. Si se trabaja de una manera individualista, de acceder a todo lo que ya está disponible, acceder a un buen médico, acceder a tener, por ejemplo, oportunidad de, qué sé yo, gastar lo que tú desees porque tú tienes ese dinero. Pero el colectivismo en sí mismo busca una equidad, busca que todo mundo pueda tener por lo menos lo básico cubierto. No me digas que el individualismo funciona de esa manera, porque no es así. Bueno, sí, No, no, precisamente te digo no, que sí. no, no, al revés. Entonces, El individualismo reivindica los derechos y libertades de todos los seres humanos. sí, Y eso es lo básico. pero no busca una equidad, busca una equidad de derechos, de que, por Imposible. ejemplo, Sí, sí, derechos y libertades. Eso es la única sí, derecho equidad y que necesita libertad, la sí, sociedad. pero eso lo busca incluso el mismo colectivismo, porque no te quita la libertad. Pero estamos, recuerda, hablando desde un punto Sí, me quita que es sí, el me quita la bienestar. libertad. Pero Por recuerda que el ejemplo, bienestar, por ejemplo, te quita la libertad en base a, vamos a decir, leyes por ejemplo, leyes de protección. Vamos a poner ese tipo de ejemplo. Por ejemplo, que es que esas son, no, otro, esas no son leyes individualistas. O sea, mira, creo que estamos teniendo un mal no, enfoque. El individualismo no es egoísta, como lo estás planteando. Se cae en la falacia de que el individualismo es egoísta. El individualismo no tiene por qué ser egoísta. El individuo aboga por reivindicar mis derechos y libertades, respetando que mi prójimo tenga los mismos derechos y libertades que yo. Por lo tanto, en el individualismo yo no busco tener ventajas por sobre los demás, porque yo busco jugar en las mismas condiciones que juegan los demás. no, al revés. El colectivismo busca las mismas condiciones para los demás. El individualismo, tú como individuo, tú tienes aquí, vamos a decir, un bosque lleno de madera, de nombre tuyo, de tu nombre. Y busca, por ejemplo, nuestro vecino país Haití, que ellos deforestan sus países a través de buscar un bien material en Eso el es falso. momento. No, eso es falso. Sí, Eso es no, falso. eso no es falso, porque te estoy poniendo, por ejemplo, que el bienestar individual, ellos están buscando un bienestar del momento. no, no, no. Eso es falso. La deforestación de Haití no viene porque ellos buscaron eso. Pongo otro ejemplo porque
vas a caer en una falacia. Ok, entonces poniéndote un ejemplo más concreto, más sencillo. El mismo individuo mismo aprovecha de las oportunidades que tiene en el momento. Por ejemplo, vamos a ponerte un mercado que se trabaja muy prácticamente, por ejemplo, el mercado de lo que es el diamante. El diamante se trabaja de una manera como si fuera literalmente un monopolio donde pocas personas tienen como acceso a esas minas o las quieren a sí mismos, aprovechándose de su oportunidad, siendo un recurso completamente sobrante. Y ellos de manera individualista buscan cómo apoderarse de cada recurso y que únicamente tú puedas acceder a través de ellos. Pero, por ejemplo, eso no es tan importante el tema de diamante, pero por ahí mismo te aprovecho y te comento que el mismo tema de la salud, que ese es un tema que tú me has estado corriendo todo. Por ejemplo, tú entiendes que como individualista tú buscas meter un hospital allá en Independencia, donde hay 15 gente, donde no tú estás claro que no te es rentable. Pero esa persona entonces por vivir en esa zona no van a tener ese derecho a acceder a lo que es un mínimo de salud. Uno de los derechos básicos de los seres humanos es el derecho a la salud. Así que, por supuesto, Pero no eso no te obliga a construir un hospital allá en Independencia. Eso te dice pero estos que, por son ejemplo, derechos, yo llego a sí, un pero que estos hospital son y hay que pretendientes. atenderlo. Yo te estoy Sí, por indicando que supuesto. el bienestar colectivo busca brindar un mayor acceso a todo individuo dentro de la sociedad. Un mayor Sí, acceso el tanto a una individualismo también educación de busca eso, calidad. reivindica los derechos y libertades de todo el mundo, por igual. Entonces no entiendo por qué mencionas el sector salud, cuando dentro de los derechos Por- humanos ya está contemplado el derecho igualitario, equitativo y justo a la salud. Sí, pero busca, por ejemplo, lo que es busca el bienestar en sí mismo, por ejemplo. Porque por eso incluso te pongo un ejemplo de algo que podemos vivir hoy en el día a día. Por ejemplo, la calidad que se da hoy en día en nuestra salud es porque se viste de un falso colectivismo donde no se busca mejorar la calidad, sino simplemente se busca cómo resolver. Cada día se ha ido mejorando, sí, pero si tú te fijas, hay muchos casos que se dan por muerte, por simple hecho de la gente no tener simplemente dinero. Entonces, si tú tuvieras un pensamiento colectivista, tú no piensas en esto como prioridad al momento de atender a un paciente. Tú piensas hasta incluso como se da en diferentes países donde se vive en un colectivismo, que eso es un derecho fundamental. Sí, ya te mencioné que el individualismo reivindica el Sí, derecho a la pero salud como un mi derecho amor, fundamental. mi amor, pero tú como individuo, si tú, por ejemplo, tú tienes ese hospital, tú vas a atender a alguien que no te va a generar dinero por amor que tú tienes a la persona, porque incluso eso no es lo que busca, y tú lo sabes. Sí, por eso desde el individualismo se aboga de que cada persona tenga un seguro social que avale que tiene derecho a recibir una salud Es- digna en mi Eso, eso, hospital. eso lo busca el colectivismo. ¿Qué individualismo tú ves que quiere brindarle un seguro a todo el mundo? Porque busca el favor Que es del parte de los colectivo. derechos humanos. Yo creo que estamos en un punto muerto, porque ambos estamos de acuerdo en esta parte y ambas posturas son compatibles en que todos los individuos deben tener derecho a una salud digna. Pero está bien, pero te digo, por ejemplo, por ejemplo, tú me hablas de los seguros. Ahora mismo se dieron 2 millones de seguros en todo el país, tú lo sabes, por política pública. Pero literalmente se dan tanto el caso de lo mismo que te estamos hablando en diferentes puntos. Cuando tú no ves un beneficio en algo, tú como individualista, tú no vas a buscar que algo te esté generando pérdida, te esté haciendo perder el tiempo, te esté haciendo perder el dinero, porque tú entiendes que simplemente tú como si hasta como comerciante simplemente, porque eso es algo lógico, como tú ves incluso dentro de las empresas y lo que busca dentro de la inversión privada. Tú ves, por ejemplo, que hay países donde no se dan diferentes tipos de inversión porque ahí no valdría la pena. Y el colectivismo lo que busca es que por lo menos esas cosas básicas o esa base sí se ve. Pero yo te estoy diciendo que desde el individualismo también se aboga porque esos derechos básicos y fundamentales de los humanos
estén, Pero por ejemplo, es lo mismo que te digo. creo que estamos en un punto muerto ahora mismo en cuanto al tema de salud, porque No, ya te estoy diciendo. pero vamos a salir un poquito del tema de salud. Vamos a hablar Entonces, por ejemplo, mira, justamente del... Habla. algo que mencionaste es que el individualismo es egoísta, es lo que yo deseo, imponerse sobre los demás. Mencionaste que hay países donde las mujeres tienen que usar el burka. El burka es básicamente en estos países islámicos, donde deben taparse el rostro, taparse la piel, todo eso. Eso no es para nada individualista, eso es totalmente colectivista. Eso es considerar que nosotros como colectivo consideramos que las mujeres no deberían tener derecho, no deberían tener permitido a vestirse de la forma en que ellas consideran correctas. El individualismo es yo reivindico que yo tengo derecho y libertad de vestirme de la forma que yo considero apropiada, al tiempo que el que me queda al lado, que mi prójimo tiene el mismo derecho y libertad que yo. Por tanto, nunca desde el individualismo yo voy a exigirle a ninguna mujer ni a ninguna persona que se vista de determinada manera para complacer mi deseo propio y mi voluntad. Porque ella tiene el mismo derecho y la misma libertad que yo. Mi amor, yo te voy a matar el gallo en la funda, como tú dices. Algo que tú me mencionas mucho, son los derechos humanos. Los derechos humanos nacen de una iniciativa individualista, nacen de lo que es una iniciativa colectivista, donde se puso de acuerdo todo el mundo, que es lo básico que debe tener todo el mundo. ¿De dónde nace eso? Porque no sale de un único individuo, ni un pensamiento individuo, sale de un pensamiento colectivista de lo que mínimo que debería tener una sociedad. Sí, como mencioné al dar introducción a este debate, esto no se trata de que una postura está mal y que otra está bien, sino de cuál debe tener mayor relevancia. Y obviamente es una decisión colectiva. Exactamente. Sí, y definitivamente es una decisión colectiva, decidir como colectivo cuáles son los derechos humanos fundamentales de los cuales debe gozar una persona por el hecho de ser humano, es decir, por el hecho de ser individuo. Al final es una decisión colectiva abogando por el bienestar de cada uno de los individuos. Entonces, no veo debate en este caso. Lo que digo es que es una falacia que intentes atribuir imposiciones hacia, en este caso, mujeres de determinada religión, de determinada cultura, a vestirse de X forma, cuando precisamente en el individualismo lo que se aboga es por el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y si tú quieres vestirte de X o Y forma porque eso a mí me interesa, realmente eso no tiene nada que ver con el individuo. No, pero eso sí tiene que... También mencionaste que el tema de tatuajes, el tema de religión, es un tema superficial. Mencionaste que es un tema superficial y no es un tema para nada superficial, son temas realmente que han tenido a lo largo de la historia gran impacto. Por ejemplo, el tema de religión. Anteriormente, para que veas si era algo superficial, te podían quemar en una hoguera por diferir de la opinión popular, de la opinión colectiva. Entonces, precisamente el individualismo reivindica derechos y libertades como la libertad de culto, como que tú tienes la libertad de elegir si tú quieres ser ateo, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ser musulmán, si tú quieres ser judío, y te lo voy a respetar. Y no tengo ningún tipo de problema con esto. Yo entiendo realmente que eso es un punto bastante equivocado, como tú dices, justamente una falacia, porque el bienestar no entiende como que, wow, que tú hagas esto es una obligación, porque el colectivismo en sí mismo no viene a crearte una obligación en base a lo que tú debes de creer o lo que tú debes de hacer. Por supuesto que sí. No, claro que no, porque el colectivismo... Por supuesto que sí. Y te muestro por qué sí, te daré un ejemplo muy claro sobre lo que estamos hablando. Vamos a retroceder 600, 700 años, 500 años en el tiempo, cuando la Iglesia Católica tenía primacía en la sociedad de Occidente, es decir, en Europa en concreto, por ejemplo. Lo que se consideraba bien común era ser un hombre de Cristo, ser un buen cristiano, ir a misa, hacer el bien, no ser brujo, no cometer adulterio,
porque si no, no te ibas a ir al cielo y lo mejor que hay en la vida sería irse al cielo, según el pensamiento colectivo de esa época. Cuando tú eras, por llamarlo de alguna forma, una No, oveja negra, cuando tú eras un no, disidente de ese por ejemplo. pensamiento colectivo, sí, dime. Ujú. Continúa, disculpa por interrumpir. Bien, entonces, eso era lo que se consideraba bien común, ser un buen cristiano, ser un hombre de Dios, ser un hombre de Cristo. Eso era lo que ellos consideraban un bien común, pero claramente no lo era, porque había individuos dentro de ese colectivo que no estaban de acuerdo con eso, que eso no era lo bueno para ellos. Entonces, debemos respetar el derecho a los demás, el derecho de los demás, de ser aquello que quiere ser, y lamentablemente los pensamientos colectivistas se caen erróneamente en imponer a los demás costumbres y creencias que los demás no tienen por qué querer compartir. Amor, pero ya tú estás sacando el tema justamente donde sacamos, porque estamos buscando lo que es un bienestar colectivo, un bienestar mínimo, en base a los mismos derechos que viene hablando. Justamente es que eso que tú me estás diciendo, eso es ya como, se podría decir entre comillas, como una norma en la época. Pero, por ejemplo, dentro del mismo pensamiento individualista, si yo como, por ejemplo, yo como individuo considero que, como en los tiempos, tú dices que te quieres en los tiempos antiguos, como en los tiempos de antes, que se podía tener 1.001 esclavos. Entonces tú como individuo vas a tener tu 1.001 esclavos porque tú entiendes que eso estaba bien dentro No, de tu... eso es totalmente falso, porque yo reivindico mis derechos y libertades al tiempo que reivindico los derechos y libertades de los Pero demás. eso lo Y hace, como pero eso yo, lo hace. y como, Ujú. pero es que como yo no puedo ser esclavo, como yo soy libre e independiente, a mí ninguna persona puede esclavizarme, yo tampoco, yo entiendo que yo tampoco tengo derecho a esclavizar a ninguna otra persona, porque todas las demás personas son libres e independientes en el mismo grado que yo lo soy. No, amor, pero es un pensamiento colectivista, justamente lo que tú estás haciendo. Porque es de los mismos derechos colectivistas que sale. Que todo individuo tiene facilidad, porque si no, si yo fuera un pensamiento individualista, yo pienso que lo mío se impone sobre lo tuyo. Porque esos derechos que tú me estás No, comentando se dan bajo el mismo colectivismo que todos quedamos de acuerdo, que toda persona tiene derecho a una base, como prácticamente como derecho universal, que tiene derecho a elegir qué va a hacer en su vida, eh, dónde va a dormir, dónde va a vivir. Esos son pensamientos que se dan de manera colectiva. a mí me gusta por dónde estamos encaminando esto, porque desde el principio mencioné que postura individual y colectiva son posturas que se correlacionan, que conviven Pero entre eso, sí, y que lo importante debe ser decidir en qué grado debe primar cada uno. Y según las cosas que me estás diciendo, me hace suponer que estás de acuerdo con que haya unas libertades y derechos colectivos mínimas, básicas, al igual que yo, no, pero al parecer estás de acuerdo en que se prime más por el individuo incluso, no, por los derechos de cada individuo dentro de la sociedad. hay un punto muy importante que esto es justamente, porque eso prácticamente no son derechos mínimos, son la base. Ese colectivo, esos pensamientos colectivos seleccionados son la base que tú eliges para tú darle la libertad a los demás individuos. Por eso es que justamente Sí, crea un ambiente de colectivismo donde tú le brindas esa mínima base, como tú dices mínima, pero realmente tú le estás dando toda la oportunidad a partir de ahí. me encanta De, que lo veas de esa forma. pero por eso mismo, eso debe ser su prioridad. Tu prioridad debe ser que tú como colectivo, No como individuo, porque yo no soy un colectivo, yo soy un individuo. la prioridad tiene que ser que tú puedas respetar es dentro de todos esos derechos, dentro del colectivo, todos los derechos que tenga. Porque Perfecto. Sí, creo que como te dije anteriormente, se da el dato de que tú como individuos no vayas a poner por encima de mí todos esos pensamientos individualistas, aparte de la base colectiva que ya hemos seleccionado como sociedad.
Muy bien. Me gusta que lo veas así, porque precisamente, como ya te mencioné anteriormente, el individualismo no tiene por qué ser algo egoísta. El individualismo no es para nada de que yo me levanté hoy y decidí tener 50 esclavos y los voy a tener. El individualismo reivindica que yo tengo derechos, yo soy un hombre libre, yo soy una persona libre, El sobre la colectivismo cual también, nadie pero más puede ponerse. colectivismo no te quita tu derecho. Porque entonces, Y me ¿cómo tú me gusta estás que lo diciendo que veas así. Ujú. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si yo reconozco que todos los individuos, todos, no solamente yo como individuo, sino todos los individuos del conjunto de la sociedad son personas libres, a mí nunca se me va a pasar por la cabeza esclavizar a alguien. Ahora bien, si yo reivindico que las normas sociales y conductas sociales que se tienen que llevar a cabo son las normas del colectivo, es decir, que un grupo dentro de la sociedad que no tiene por qué representar a toda la sociedad, si mañana el 50 más 1 de la población se levanta diciendo que la esclavitud debe ser legal, entonces se va a legalizar la esclavitud con base en que la mayoría de la sociedad lo aprueba. Cuando tú abogas por un enfoque colectivista, tú estás abogando porque se haga la voluntad de la mayoría. Y la voluntad Pero de la esto ya mayoría tú me estás no poniendo, tiene por qué representar. pero tú Sí, me estás dime. poniendo ya un extremo que prácticamente no es. Es decir, pues Es incluso que a eso se lleva con el lo que colectivismo. busca, no escucha, lo que busca, tal como en sí, el bienestar colectivo, es que dentro de la sociedad, cada individuo cuenta con esa posibilidad. Sí, el tema es que ya hemos Porque, tenido por casos en la ejemplo, historia donde ya hemos tenido casos en la historia donde el bienestar colectivo era, qué sé yo, en la Alemania nazi, el bienestar colectivo era acabar con todos los no, judíos, porque los judíos eran considerados una plaga. es el bienestar alemán al revés. Eso es el bienestar individual de los alemanes que creían Sí, que debían de acabar, no. pero no del Los colectivo alemanes, mundial, no como, del colectivo mundial. pero lo que Porque ya, pasa es que porque tú me estás, los nazis eran un colectivo, era mi el bienestar del colectivo nazi ese. amor, pero es como que tú me estás agarrando, que tú me digas que yo y 5 criminales nos juntamos y elegimos que matar está bien y eso no es simplemente un bienestar colectivo, para nada. Es un bienestar de un grupo individual, de lo que considera un grupo, un grupo, pero no El representa. bienestar colectivo es el bienestar de la mayoría. Y en la No, Alemania nazi la mayoría estaba de acuerdo con que había que asesinar judíos. En la Europa cristiana medieval, la mayoría estaba de acuerdo que había que eliminar los brujos, había que quemar brujos. Todo lo que sea hechicería había que quemarlo porque el bienestar colectivo era ser gente de Cristo, que no socializa, que no convive eh, con hechiceros. Ese y era el bienestar te colectivo. pregunto, ¿cuál era el bienestar individual en ese momento para ti entonces? En esa misma época. Que cada persona tiene derecho a rendirle No, culto a la tú me estás, deidad que le considere pertinente eso es mentira. y que cada persona Eso debe ser es libre, cada mentira, individuo. porque entonces lo único que estaban matando era los católicos. Entonces lo, por ejemplo, vamos a decir ahí mismo, eh, por ejemplo, una persona de X religión que consideraba que de manera individual, porque tú me estás hablando ya auxiliándote de lo que son el bienestar individual, que son los derechos humanos que se da primero a toda persona. Tú me estás hablando de ese punto y me estás tomando ese punto, que es un bienestar colectivo, y tú siempre estás agarrando ese punto, ¿Y qué pasa con eso? que justamente te da la facilidad de que eso es un bienestar colectivo en sí mismo, porque tú me dices que el bienestar colectivo en la época era de que estaba bien quemar a todo el mundo, pero no era el pensamiento de su mayoría del bienestar del colectivo en Sí, era el general. pensamiento de la mayoría, Era el bienestar de un grupo, era era el pensamiento de un grupo. de la mayoría en ese contexto. En esa cultura la mayoría eran católicos y pensaban que lo correcto, que el bien común era ser católico. Y que lo correcto también era deshacerse de todo aquel que no lo fuera. Ese era el bienestar colectivo en esa época, en ese Pero, contexto. pero vamos a aprovechar y justamente hablar justamente en este punto ahora. Permiso. Ahora Eh, mismo.
Permiso. No. Chicos, el tiempo terminó, pero está bastante interesante. Por eso le agregué 4 minutos más. Tienen 4 minutos para terminar, ¿ok? Ok. Está bien. Por ejemplo, vamos a aprovechar y hablar de la sociedad hoy en día. Hoy se da hoy se están pasando muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de la mesa hoy de Rusia y Ucrania. Para ti, ¿cuál sería el bienestar colectivo y cuál sería el bienestar individual de cada uno de esos países? Bueno, mira, el bienestar colectivo es que básicamente los rusos, el colectivo ruso, porque es un No, no, colectivo, no, no, está no. decidiendo. Pero eso en sí es un grupo individual. El bienestar, estoy hablando de un No, bienestar de no, no, manera, es que tú no puedes decir pero que que es un si, grupo individual, mi amor, pero es que tú lo es estás un grupo. suministrando cada vez un grupo pequeño, entonces, pero que te digo, está bien, si dos rusos en específico entienden, Es que no son dos o un rusos. grupo, pero te estoy diciendo, tú me estás hablando de cada punto, está bien, háblame de los diferentes puntos. Es que si vas a poner el ejemplo del contexto Rusia-Ucrania, toma las Ajá, cosas como exactamente. son. Y Está las bien, cosas tal adelante. como están ahora mismo, es que el colectivo ruso, no la totalidad, porque hay rusos que están totalmente en contra de esta guerra, pero la mayoría rusa cree que el bien común es hacer que Ucrania sea parte de Rusia. Quiere No, imponer su estás muy voluntad equivocada. sobre los demás. Estás Bueno, equivocada en esa afirmación. yo quisiera que me aclares entonces Lo que se cuál está es la buscando voluntad en del este colectivo momento, ruso. el colectivo ruso ahora mismo lo que busca es vamos a decir, que no cuente con bases dentro de la OTAN, dentro de lo que es la Ucrania, dentro de Ucrania, por temas de que tendrían bases militares de enemigos fuera de prácticamente en la orilla, como que tú tengas tu enemigo literalmente de vecino, entonces cuando tú vayas a salir te van a dar dos pepas. Pero ok, vamos a seguir, ese es el bienestar ruso. Ahora aquí el bienestar de Ucrania, ¿cuál sería? Repíteme la pregunta, por favor. El bienestar de Ucrania, ¿cuál sería? Venezuela, Ucrania, que se respete su derecho y su libertad de ser una nación libre y soberana. Si la mayoría de Ucrania, o sea, si los individuos de Ucrania quieren ser pues parte de Ucrania, debe respetarse eso. Rusia no tiene por qué imponer su Sí, voluntad a la pero eso ya es voluntad un del bienestar, otro. pero eso ya que tú estás hablando, un bienestar colectivo de toda Ucrania para ser libre, independiente, es un bienestar colectivo también. ¿Tú sabes? Ahora como es lo mismo que tú estás diciendo, un bienestar colectivo, que ellos quieren ser libre e independiente. Eso es lo que te quiere prácticamente vender la misma colectividad. Que tú puedas tener prácticamente eso que tú estás buscando, que sea lo que vamos a decir dentro de ese grupo, tener esa libertad de poder escoger y poder agregarse a ese tipo de grupo. Es un pensamiento colectivo de ellos mismos. Mira, si me permite señalarte una debilidad que has tenido todo este tiempo, es que has tenido un enfoque equivocado porque has querido imponer que mis argumentos tienen algo de colectivistas. Y sí, el ser humano es un ser social, como mencioné al principio de esto. Y por tanto necesita la sociedad. Y por tanto necesita normas colectivas. Ahora bien, lo que Pero debemos la debatir, sociedad nace del colectivo. la sociedad nace de los individuos, nace de un conjunto de individuos que interactúan entre sí. Eso, El individuo es la base de la sociedad. sí, sí, esa parte está bien. Ujú. Entonces, el tema aquí no es si debe primar, si debe sobrevivir el colectivo, si debe sobrevivir el individuo, porque ambos se necesitan. El individuo necesita de una sociedad, igual que la sociedad necesita de un conjunto de individuos para poder existir. El tema aquí es Ujú. si la sociedad debe abogar por tener a nivel de leyes, a nivel de normas de convivencia, un enfoque individualista, un enfoque que reivindique los mismos derechos y libertades para cada uno de sus individuos, o un enfoque que reivindique los derechos y libertades que un grupo
dentro de esa sociedad considere pertinentes. Entonces, Amor, pero cuando tú, recuerda que no estamos hablando de derecho, de obligación, de que o tú, como si fuera prácticamente algo, como si fuera prácticamente algo comunista, estamos hablando de un bienestar en general, un bienestar en general para la sociedad, sí, ese bienestar general se consigue justamente con el individualismo. no desde el individualismo, desde el, por ejemplo, Es que cuando, lo es mismo que que cuando yo como individuo, que cuando yo como individuo tengo ciertos derechos y libertades y respeto que cada uno de que los individuos que que- conforman la sociedad tienen los mismos derechos y libertades que yo, ahí entonces pero viene de dónde, el bienestar pero de dónde nace ese mismo pensamiento, porque lo que te estoy desde el diciendo, si no se individuo. respeta ese derecho, ujú, no es desde el individuo, porque si fuera por eso, cada individuo de manera universal elegiría qué hacer con todo prácticamente. Si yo como individuo decido que está bien matar, eso es lo que yo haría, porque para mí No, eso porque simplemente entonces, lo que no, está. no, no, porque entonces tú le estarías faltando a los derechos y libertades de los demás. Tú estarías, al matar a una persona, le estarías quitando su derecho a la vida. Y desde el individualismo se reivindica que todos los individuos tienen unos derechos fundamentales, No, como es el derecho a la vida. Yo nunca voy a matar a eso una persona. eso se reivindica desde el colectivo, porque eso es donde se da esa definición incluso. Pues nosotros como colectivo entendemos que está mal matar al otro. Que esto es lo mismo que estamos Bueno, hablando de los. Bien, yo creo que tú, permiso. sí, bien El por mí tiempo. ya. ¿Alguien quiere dar una terminación de sus ideas? Sí, me gustaría decir algo. Ujú. Adelante. Bien, como ya he dicho varias veces durante el debate, está muy interesante el debate, realmente lo he disfrutado bastante, lo estoy disfrutando mucho. Esto no se trata de decidir si individualismo o colectivismo, no, ambas se correlacionan. Un individuo necesita de una sociedad, al igual que una sociedad necesita de unos individuos que la conformen. No se anulan entre sí, sino que deben coexistir. El tema debe ser cuál debe tener prioridad, si debe priorizar el bienestar de la sociedad, o sea, de forma individual, de cada individuo que forma esa sociedad, o si se debe priorizar el bien común, el bien que la mayoría considera común, que la mayoría considera mejor para la sociedad. Entonces, quiero que ese sea el foco. Mi punto es, y siempre ha sido, de que la sociedad parte del individuo y por tanto el individuo debe abogar por reivindicar sus derechos y libertades de él a la vez que respeta a los del ajeno, porque tú como sociedad no puedes esperar a que lo que los demás elijan sea lo mejor para ti. Si tu proyecto de vida es ser músico, tú no puedes esperar que la sociedad abogue por políticas públicas que beneficien a los músicos, sino que lo que debemos es abogar porque la sociedad respete el derecho de cada individuo a dedicarse a lo que mejor prefiera. Si tu objetivo es ser músico, eres libre de hacerlo. Y yo como sociedad no me voy a meter en eso. Yo respeto tu libertad de hacer con tu vida aquello que consideres pertinente, siempre y cuando aquello que tú hagas no dañe el proyecto de vida de un tercero. Ese ha sido mi punto y espero que realmente se me haya entendido hasta ahora. Bien, gracias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, titulada Preguntas y Respuestas, con un total de 8 minutos, donde el público tendrá la oportunidad y el moderador de hacerle preguntas a los debatientes. Debe ser obligatoriamente a ambos, no a uno solo. Perfecto. ¿Quién decide tener la palabra? Que levante su manita en el chat y yo le doy la oportunidad de abrirle el micrófono para que hable. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, y sí.
Voy a abrirte tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Adelante, puedes hablar. Buenas noches. Mi pregunta es para Christopher en este momento, luego para la otra persona, Meca, así. Christopher, ¿qué pasa entonces con con las normas sociales y las leyes? Si todo es individualista o el punto de vista tuyo es el individualista, ¿para qué vamos a tener entonces las normas sociales y las leyes? Buena pregunta. Las leyes o sea, son básicamente para establecer los derechos del individuo. Para eso deben ser las leyes. Establecer que el individuo tiene derecho a la vida. Por lo tanto, un individuo no puede acabar con la vida del otro libremente. Un individuo no puede esclavizar a otro porque tengo derecho a libertad. Soy una persona libre. Tú no puedes esclavizarme. Tú no puedes abusar de mí. Las leyes y normas de convivencia están hechas en la sociedad para pues garantizar que yo como individuo tengo ciertos derechos y que deben, básicamente eso, que deben ser garantizados por la sociedad. Bien, recordando que las preguntas deben de ir a ambos. Wilfred tiene la oportunidad de responder si desea tomarla. Escucha mejor, perdón, que tenía el micrófono un poquito lejos. A ver. Oportunidad de responder. Ok. Aprovechando ese mismo punto, le digo justamente qué es lo que pasa con digamos, con el debatiente, con Christopher. Que luego yo le digo que lo primero importante que tú debes de brindar a a un individuo en sí mismo es tener por lo menos eso asegurado, porque justamente es parte de las normas que se dan de manera individualista, de manera, perdón, colectiva entre toda la sociedad, para que éste tenga la oportunidad de... Y si tú no brindas eso, ya el individualismo ahí mismo se cae. Pues, por ejemplo, primero de base, tú tienes la vida, que es una ley colectiva, y ya después de esa vida tú tienes todo derecho a lo demás. Gracias, Wilfred. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del chat? Ok, Camila, te abriré tu micrófono para que puedas hacer tus preguntitas. Recordando que es a ambos, no a un solo participante. Adelante, Camila, pues. Buenas noches. Yo tengo una pregunta en común para ambos y es que teniendo en cuenta, claro, que si pocas personas tenemos un bienestar individual, no logramos nada como Estado. Así que, ¿cómo podemos llegar a que todos tengan una vida decente sin el colectivismo? O sea, el bienestar individual, ok, quiero que me respondan desde esa parte, pero quiero saber también qué beneficios les da a la sociedad, por ejemplo, dominicana, este bienestar individual. Preguntaste que qué beneficios tendría la sociedad sin colectivismo o algo así. Repíteme la pregunta, por favor, discúlpame, que no lo entendí muy bien. Perfecto, mira, teniendo en cuenta que si pocas personas tenemos un bienestar individual, no logramos nada como Estado, ¿cómo podemos llegar a que todos, como colectivo de un país, tengamos una vida decente sin el colectivismo? O sea, básicamente te estoy preguntando, ¿qué beneficios les da? Ya entendí. ¿Qué beneficios les da el bienestar individual? Y luego que me digan qué beneficios le da el bienestar colectivo. Bien, mira, el individualismo no busca derechos para unos pocos individuos, sino para todos los individuos. Reconoce que todos los individuos somos iguales, que todos los individuos tenemos el mismo derecho, la misma libertad. Ese es mi punto. El individualismo
no busca, ya lo he mencionado creo que 5 veces con esta, no busca eliminar al colectivo. Es imposible eliminar al colectivo, igual que es imposible eliminar al individuo. Entonces, en un país, por ejemplo, como la sociedad dominicana, lo que se necesita, y en todas las sociedades, lo que se necesita es que se respeten los derechos y libertades de cada uno de sus individuos. El individualismo no es egoísta, el individualismo no es que yo tengo derecho a la vida y tú no, que yo tengo derecho a salud y tú no, que yo tengo derecho a educación y tú no. El individualismo es yo tengo ciertos derechos porque soy un individuo y como reconozco que tú eres otro individuo igual que yo dentro de la sociedad, tienes los mismos derechos que yo tengo. No se trata de algo egoísta en el que yo sí y mi prójimo no, sino yo sí y mi prójimo por igual, porque somos equivalentes como entes dentro de una sociedad. No sé si con eso respondí tu pregunta o si te da alguna duda. O sea, está bien. Sin embargo, la pregunta en sí era que me enumeraras y me dijeras un poquito más detallado, sin lo que hayas mencionado anteriormente, cuáles eran los beneficios, punto por punto, del individualismo y que después me digan lo del colectivismo. Ok, mira, cuando se respetan los derechos de los individuos, respeta la libertad de expresión, tú eres libre de decir aquello que consideres pues adecuado, prudente decir, aquello que consideres decir, la libertad de expresión va de eso. La libertad incluso de tránsito, la libertad de pensamiento, el hecho de que no haya medidas sexistas dentro de la sociedad, sino que hombres y mujeres, como son individuos dentro de la sociedad, tienen los mismos derechos, eh, derecho de religión, derecho, libertad de culto, que haya libertad, o sea, prácticamente todas las libertades que tú puedes tener como individuo se respeta dentro del individualismo. Puedes dedicarte a la profesión que consideres prudente, que tú puedas vestirte de la forma que consideres prudente, que tú puedas socializar de la forma que consideres prudente. Eso básicamente reivindica el individualismo, que tú como individuo tienes esos derechos y libertades, siempre y cuando respetes los mismos derechos y libertades para los demás individuos. Gracias. Tu duda? Gracias, Fershberg. Wilfred, perdón, tienes la oportunidad de la palabra. Ah, perfecto. Yo veo desde mi punto colectivista que primero, como vengo hablando en un principio, lo primero que te permite los derechos colectivos es darte por lo menos esa base para empezar de todo. Lo siguiente es que permite que dentro del mismo individualismo de la sociedad no se den tampoco ciertos pensamientos, cierto tipo de, porque se habla desde una, entre comillas, imposición del colectivismo, pero no necesariamente, porque algo que vemos incluso hoy en día es como a través de por ejemplo, ahora mismo se vive un cierto o un gran libertinaje fuera de serie que afecta directamente, como dicen, la forma tal vez de pensar hasta de los más pequeños. Y algo también que te permite, aparte del colectivismo, es secundar como sociedad para que no todo el mundo pueda, no sea prácticamente lo que elija todo el mundo, sino, perdón, que sea que se busque como entre la mayoría, regular o prácticamente, digamos, dictar esas normas básicas que se debe llevar dentro de la sociedad, porque al final somos una sociedad colectiva y es... No, disculpa. Ok. Finaliza. Finalizaste, Wilfred. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. ¿Alguien más? Ok, Hazel. Déjame ver el micrófono. Bien, tienes la palabra. Hazel, ¿puedes abrir tu micrófono?
¿Me escucha? Escucha, la. No se escucha tan bien. ¿Se escucha Eh, mejor ahora? sí, ahora sí. Ah, ok. Internet del carajo. Oh, bueno, buenas noches. La pregunta iría más o menos más para Wilfred, porque es quien tiene la postura colectiva, pero de igual manera Christopher podría responder si así desea. Hermano Wilfred, ¿usted entiende que es aceptable, o mejor dicho, usted entiende que es ético limitar las libertades individuales para promover el bienestar colectivo? O sea, yo pregunto, porque hacer esto podría como restringir la libertad individual y caer en un estado de control excesivo. En lugar de llevar un estado de armonía, podríamos como crear cierta infelicidad a una parte de la sociedad, como explicó el colega Christopher con respecto a la religión en tiempos pasados. O sea, tú entiendes que es ético limitar la libertad individuales para promover el bienestar colectivo, perdón. Eh, bueno, tal como viene diciendo, por ejemplo, no es que se busque a través, yo entiendo que llega incluso a un punto bastante ético, porque hay algo que pasa con incluso con la misma definición de lo que es la ética y la moral. La moral viene siendo dentro como lo que cada uno define como de manera correcta, pero la ética en sí lo que busca como, digamos, estudiar en sí misma la moral. Y eso hace que a través del mismo estudio ético uno se da cuenta que llega un punto que, por ejemplo, el mismo tú brindarle un derecho a la vida, tú estás restringiendo la libertad de matar al individuo. Al mismo tú darle un, digamos, el mismo tú limitar ciertas situaciones, es lo que te permite tal vez como sociedad seguir creciendo. Por ejemplo, nosotros como sociedad dominicana, la misma limitación que se dan con el tema de la frontera, lo que permite tal vez que esto no sea un país completamente estable, limitando individuos externos a nuestra sociedad. Y eso llega a un punto, realmente es algo necesario porque no toda libertad se puede dar dentro de la sociedad. No sé, porque no únicamente se habla de que se va a limitar todo, porque el colectivismo busca de manera colectiva entre todos los entes o todos los individuos de la sociedad buscar un punto intermedio donde primero se le brinda un derecho esencial donde su gran punto no viole los derechos de la sociedad, pero que también te aseguren. Por en sí mismo incluso es parte de la misma definición de la ética, que se busca vamos a decir entre comillas, la moral más correcta. Y eso es parte de su misma definición. Gracias, Wilfred. Christopher, ¿deseas tomar la palabra? Por supuesto. Adelante. Bien, con respecto a la pregunta de Jesús, excelente pregunta. Básicamente el colectivismo es eso, por restringir libertades individuales por el supuesto bienestar del colectivo, que al final no es más que el bienestar de la mayoría. Por ejemplo, si la mayoría dice que se le debería rendir culto al dios Baco, qué sé yo, cualquier dios ahí, pues los individuos tienen que hacerlo. Y tú como individuo no tienes derecho a no hacerlo. O sea, te vamos a meter preso, te vamos a quemar la hoguera, te vamos a matar a pedradas, como pasa ya en países a día de hoy, tristemente, por ese tipo de cosas. Entonces, nunca voy a abogar por restringir las libertades individuales eh, por supuestamente promover la libertad del colectivo, que no es más que la libertad de una mayoría o un grupito dentro del colectivo, porque si realmente fueran las libertades de todo el conjunto, no tendríamos ni siquiera por qué hablar de las libertades, de anular la libertad de los individuos. Siempre voy a reivindicar la libertad de los individuos, respetando esos individuos
que los demás entes dentro de la sociedad tienen los mismos derechos y libertades que tienen ellos. Gracias, Christopher. Deseo saber si alguien más tiene una última pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, veo que nadie tiene preguntas. Sabiendo eso, pasamos a la última parte, donde damos conclusión y cierre. Cada participante tendrá la oportunidad de hacer un resumen de sus argumentos y dar un cierre. Bien. Adelante, Christopher. Bien, como ya mencioné anteriormente, quiero que seamos conscientes de que son dos posturas que conviven entre sí, que las dos se necesitan. Un individuo es poca cosa sin una sociedad, y una sociedad es nada sin individuos que la conformen. Entonces, el foco no debe estar si debe existir el individualismo o el colectivismo. Ambos son necesarios, ambos son fundamentales. El foco es cuál debe primar. Entonces, lo que considero es que de forma colectiva, obviamente, como sociedad, debemos decidir cuáles son los derechos y libertades que va a tener cada uno, y que esos derechos y libertades de míos como individuo, no restringan los derechos y libertades de otra persona. Debemos respetar siempre que los demás tienen la libertad de ser diversos, de ser diferentes, que no tienen por qué ser como yo, que no tienen por qué tener los mismos privilegios, las mismas condiciones, las mismas ventajas, pensamientos, deseos, ideologías que tengo yo. Respetar que habrá siempre personas distintas, que compartan una religión distinta, un color de piel distinto, una sexualidad distinta, una vocación distinta, un arte distinto. Respetar la diversidad de las personas y respetar que esas personas, aún teniendo características diferentes a las mías, tienen los mismos derechos que tengo yo, y debo respetarlas y debo convivir con ellas a pesar de eso, de sus diferencias. Simplemente el individualismo lo que aboga es por reivindicar los derechos que tengo yo como individuo y respetar los derechos que tienen los demás individuos dentro de mi sociedad. Creo que esa es la síntesis, ese es el resumen y el centro de mi exposición durante todo este rato. Y sinceramente, gracias por escuchar. Me gusta cuando encuentro gente que me escucha. Y nada, realmente fue muy productivo. Gracias a Fabi por moderar también. Gracias a Wilfred. Fue muy productivo, sinceramente, conversar contigo en todo este rato. Y nada, buenas noches. Wilfred, tienes la oportunidad de la palabra. Muchas gracias, señores. Bueno, empezando que tal como dijo mi querido amigo compañero Christopher, aquí estamos como lo político, porque realmente es como se dice, ambas se dependen de sí mismo. Lo bello del colectivismo que busquen sí es que dentro de cada una de la diversidad que existe dentro de toda nuestra sociedad, podamos buscar un punto bien de acuerdo donde se busque por lo menos sobre todas las cosas, lo que es brindarle como mínimo un bienestar básico a cada persona, un bienestar de salud de manera colectiva que se pueda acceder a él sin importar nada, sin importar lo que tú pienses, lo que tú creas. Eso es más algo incluso un gran favor que nos brinda el mismo colectivismo, ya gracias a que a través de esta nos brinda unos derechos básicos de manera colectiva. Y sobre todo muy agradecidos también eh, y sobre todo ese es el punto del que yo quería exponer, que de manera colectiva y de manera diversa entre todos
Esa es la belleza que tiene, que podemos recoger de manera eficiente. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar. Realmente fue un debate muy interesante. Se debatieron bastantes ideas donde cada uno pudo expresar su pensamiento de manera definida y fue bastante realmente enriquecedor. Bueno, gracias a ambos en este fascinante debate sobre el balance entre el bienestar individual y el bienestar colectivo, hemos explorado profundamente las diversas perspectivas y argumentos presentados por ambos lados. A medida de que concluimos, es crucial recordar la búsqueda del equilibrio entre el bienestar individual y de la sociedad en conjunto. No es un dilema que tenga una respuesta no es un dilema que tenga una respuesta definitiva. Más bien, es un proceso continuo de reflexión y acción donde cada voz y punto de vista contribuye al desarrollo de soluciones inclusivas y sostenibles. Al final del día, quizás lo más importante sea reconocer que el bienestar verdadero y duradero solo puede alcanzarse cuando se valora tanto la autonomía y la felicidad del individuo como la cohesión y prosperidad de la sociedad en su totalidad. Sigamos dialogando y colaborando para contribuir un mundo donde ambos aspectos se nutran mutuamente, creándose un futuro más próspero y equitativo para todos. Gracias a todos por su participación en este enriquecedor debate. Buenas noches.